Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este punto. Es un punto muy bonito. Este es el lado derecho de la labor. Y este es el lado revés de la labor. El punto no es reversible, pero queda muy bonito por los dos lados. Es muy fácil de hacer. Un motivo son 8 puntos. Los 8 puntos tenemos que repetir a lo largo de toda la hilera y 24 hileras. Las 24 hileras tenemos que repetir a lo largo de toda la labor. Para hacer la muestra del punto voy a utilizar la misma lana que he utilizado para hacer este cuello. Es una lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros y medio y un par de agujas de 6 milímetros. Para hacer la muestra voy a montar 22 puntos, que son 2 motivos enteros, más 4 puntos de equilibrio y 2 puntos del borde. Los puntos de equilibrio añadimos solamente en la labor que no vamos a coser posteriormente. Entonces, como por ejemplo un cuello o una bufanda. Así que el punto queda centrado, queda igual en los dos lados. Entonces voy a montar 22 puntos. Ahora la primera hilera. El primer punto, que es punto del borde, en esta hilera vamos a tejer del derecho. El motivo que vamos a repetir durante toda la hilera son 4 puntos del derecho y 4 puntos del revés. Repetimos el motivo. Cuatro puntos del derecho, 4 puntos del revés. Y los 4 puntos de equilibrio tejemos del derecho. Hemos empezado la hilera con 4 puntos del derecho y la vamos a terminar también con 4 puntos del derecho. El último punto, que es punto del borde, tejemos del revés. Hilera número 2 y todas las hileras pares tejemos todos los puntos del revés. El punto del borde pasamos sin tejer como punto derecho. Y ahora el resto de los puntos tejemos del revés. El punto del borde también tejemos del revés. Hilera número 3 tejemos igual que la hilera número 1. El punto del borde pasamos sin tejer y tejemos el motivo, que son 4 puntos del derecho y 4 puntos del revés. Cuatro puntos del derecho y 4 puntos del revés.
Los puntos de equilibrio tejemos del derecho y el punto del borde tejemos del revés. Hilera número 4, el punto del borde pasamos sin tejer como punto derecho y toda la hilera tejemos del revés. Tenemos 4 hileras. Ahora, hilera número 5, número 7 y número 9 tejemos igual que la hilera número 1 y número 3, que son 4 puntos del derecho y 4 puntos del revés. Hileras por el revés de la labor, que son hilera número 6, número 8 y número 10, tejemos del revés. Aquí tenemos 10 hileras. Ahora, hilera número 11, tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 12, tejemos igual que todas las hileras pares, tejemos todos los puntos del revés. Hemos llegado hasta la mitad del motivo. Ahora, el motivo de la hilera número 13, número 15, número 17, número 19 y número 21 es 4 puntos del revés y 4 puntos del derecho. Es al contrario de las hileras anteriores. El punto del borde pasamos sin tejer. Y ahora el motivo de la hilera número 13 son 4 puntos del revés y 4 puntos del derecho. Repetimos el motivo. 4 puntos del revés y 4 puntos del derecho. Y aquí el motivo repetimos durante toda la hilera y los últimos 4 puntos, que son puntos de equilibrio, tejemos del revés. Y las hileras pares seguimos tejiendo de la misma manera que antes. Todos los puntos tejemos del revés. Y ahora el motivo de la hilera número 13 repetimos en la hilera número 15, número 17, número 19 y número 21. Y las hileras pares seguimos tejiendo del revés. Aquí ya tengo 22 hileras hechas. Ahora las dos últimas hileras del motivo. Hilera número 23, tejemos todos los puntos del derecho. Y la última hilera, hilera número 23, tejemos todos los puntos del revés.
Y ahora repetimos estas 24 hileras durante toda la labor. Para hacer un cuello como este o una bufanda tenemos que empezar con 48 puntos. Tenemos 4 motivos de 8 puntos, 4 puntos de equilibrio y 6 puntos a cada lado, que son puntos para formar los bordes. Estos puntos tejemos siempre del revés, que en algunas vueltas nos coinciden con los 4 puntos del motivo. Y ahora el motivo que hemos aprendido hace un momento repetimos a lo largo de toda la labor, que para un cuello de 2 vueltas es alrededor de 180 centímetros. Y para un cuello de 2 vueltas o una bufanda larga necesitamos alrededor de 200 gramos de lana. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.